Cuando la luna se tiñe de rojo y el sol parece negarse a brillar, algo más que astronomía está hablando. No son simples fenómenos para los curiosos de la ciencia, son señales que, a lo largo de la historia bíblica, han precedido estaciones decisivas. Hoy te invito a mirar el firmamento no con ojos de pánico, sino con ojos de discernimiento, porque hay interpretaciones que apuntan a un umbral. Ese umbral, en esta lectura profética, tiene una fecha simbólica, el 1 de enero. No afirmo conocer la hora del regreso, Jesús mismo advirtió contra eso, pero existe una convergencia de señales, ritmos y festividades que bien pueden marcar el inicio de una temporada espiritual capaz de cambiar tu vida para siempre. Imagina por un momento una noche clara. La luna, normalmente blanca y constante, adquiere una sombra roja. Días después, un eclipse oscurece el mediodía. En el horizonte, el viento trae el sonido de un shofar que parece anunciar algo antiguo, algo que las escrituras ya nombraron como trompeta de advertencia. Cuando esos signos aparecen juntos, no es extraño que los profetas de antaño hayan llamado a la gente a arrepentimiento y a prepararse. Joel habló de un tiempo en el que el sol se volvería tinieblas y la luna en sangre. Daniel sostuvo visiones de períodos que señalaban juicios y restauraciones. El Apocalipsis describe trompetas, sellos y plagas que llaman a la atención de todos los pueblos. Estas palabras no caen en un vacío, se entrelazan con la historia de Israel, con ciclos numerológicos que los intérpretes han estudiado por generaciones, y con las observaciones celestes que hoy registramos con precisión inédita. Primero, ¿por qué considerar el 1 de enero? Porque simbólicamente es un comienzo. Para quienes viven entre ritmos agrícolas, litúrgicos y calendáricos, un año nuevo no es solo una convención, es un portal que abre posibilidad. En la lectura profética que propongo, el 1 de enero es un hito, un punto de inicio de una temporada profética. No es una profecía fechada como certidumbre del fin, sino una invitación a estar despiertos en una estación que, según varias señales y lecturas, puede marcar un cambio de tiempo en la historia espiritual de las naciones y de Israel. Es una fecha que obliga al examen. ¿Cómo llegaremos a ella? ¿Con qué corazón? ¿Con qué casa espiritual? Antes de seguir, una aclaración que es tanto teológica como pastoral. Jesús enseñó que nadie conoce la hora ni el día del retorno. Sin embargo, mandó a sus seguidores a discernir las estaciones. Discernir la estación no es calcular compulsivamente la hora, sino entender el espíritu del tiempo, reconocer las señales y responder con vida conforme a esa verdad. Esa distinción es la que sostendrá todo lo que escuches a continuación. Estamos buscando estaciones, no fijando relojes con total precisión. Las señales celestes que encendieron el debate en estos últimos años no ocurrieron aisladas. Lunas rojas, eclipses solares y lunares, alineaciones planetarias y equinoccios que caen en fechas litúrgicas han sido observadas por astrónomos y también por intérpretes de la Escritura. Algunas de estas mismas configuraciones coincidieron con momentos decisivos en la historia moderna de Israel. Su nacimiento como nación en 1948, la recuperación de Jerusalén en 1967 y los conflictos que rodearon a 1973. No digo que la astronomía produzca causalidad mágica, digo que el patrón repite una lógica profética que la Biblia utiliza. El cielo puede anunciar estaciones que luego reciben cumplimiento en la tierra. Ejemplos contemporáneos: los eclipses de 2017 y 2024, que circularon en debates sobre señales, son datos que se suman a un coro mayor. ¿Qué nos dice la Escritura sobre estas señales? Joel, en su llamado, vinculó fenómenos celestes con el gran día del Señor, no como un mero espectáculo, sino como un llamado a recolección y juicio. Amós advirtió que Dios no hace nada sin antes revelar su propósito a los profetas. Esto nos recuerda que la advertencia es para que la gente se vuelva. Daniel vio periodos temporales que, interpretados por generaciones,
parecen señalar el ritmo del cumplimiento histórico. Y el Apocalipsis usa imágenes de trompetas y sellos para describir ciclos de juicio y de misericordia que tocan a las naciones, y de modo particular a Israel y su lugar en el plan divino. Estas referencias no constituyen una cadena inequívoca que mida horas, son más bien textos que, tomados juntos, nos enseñan a leer señales y a responder en fidelidad. Ahora bien, la historia y las escrituras traen consigo herramientas interpretativas que algunos llaman relojes proféticos. Permíteme presentar 3 de ellos con claridad y con la cautela debida. Son modelos, no fórmulas infalibles. El primer reloj es el relato de la creación y la idea de los 7000 años. Esta lectura surge de la tipología bíblica de los 7 días y la noción de que un día ante Dios puede simbolizar una era humana. Si se considera cada día creativo como símbolo de 1000 años, aunque esto es interpretativo y sujeto a discusión, algunos han propuesto que la historia humana se organiza en semanas de 1000 años. Esta visión pone énfasis en la culminación de un ciclo creador y en la posibilidad de que estemos acercándonos al día sabático final, un reinado pleno de justicia. Insisto, es una hipótesis interpretativa, no una fórmula matemática definitiva. Sirve, sin embargo, para recordar que la Biblia emplea números con significado teológico, y que los ciclos repetidos pueden hablarnos de plenitudes y descansos divinos. El segundo reloj es el jubileo. La ley de los jubileos hablaba de ciclos de 50 años, de restitución y de volteo de cuentas, tierras que regresaban a sus dueños, deudas perdonadas, libertad proclamada. En la lectura profética, los jubileos representan temporadas de restauración que reorganizan la vida social y espiritual de una comunidad. Mirar los jubileos no es convertir la historia en una máquina, sino preguntar, ¿estamos entrando en un periodo que por su ritmo numérico podría abrir una temporada de restitución o de juicio? Los cálculos históricos de jubileos pueden dar pistas, siempre bajo advertencia. Son interpretaciones que dependen del inicio que se tome y del calendario que se use. El tercer reloj mira los periodos que aparecen en Daniel y en partes del Apocalipsis, tiempos y la mitad de un tiempo, periodos de días que han sido leídos como señales de proceso profético. Por ejemplo, interpretaciones del lapso de 2550 días o de otros números simbólicos. Aquí, la cautela hermenéutica debe ser máxima. Estos números tuvieron sentido en contextos específicos: opresión, expectativa mesiánica, persecución, y su lectura como cronograma universal requiere humildad. Aún así, cuando esos números se combinan con otras señales, festividades judías y fenómenos celestes, pueden contribuir a la percepción de una estación. ¿Cómo se relacionan estos relojes con las fiestas judías? Las celebraciones de Israel son como marcadores espirituales. Rosh Hashanah, el Año Nuevo judío, con sus toques de shofar anuncia juicio y memoria. Yom Kippur convoca al arrepentimiento y la reconciliación. Sukkot, la fiesta de los tabernáculos, rememora la presencia de Dios entre su pueblo y apunta hacia la esperanza de habitar en la casa del Señor. Estas fiestas operan como ecos rituales que repiten temas proféticos: juicio, expiación y morada divina. Cuando los intérpretes encuentran que señales celestes caen cerca o sobre estas festividades, se enciende la alarma espiritual. Podría tratarse de un mensaje que llama a volver a lo esencial. Permíteme ilustrar con una imagen. Piensa en los relojes de una catedral antigua, cada uno con su esfera y sus manecillas. Uno marca los ciclos de la creación, otro los jubileos. El tercero, los tiempos que las escrituras llaman tiempos y medio tiempo. Si de pronto las manecillas de los 3 comienzan a converger hacia la medianoche, lo prudente es no correr a afirmar que la campana tocará inmediatamente, sino preparar la ciudad, limpiar el polvo de los altares, reconciliar viejos odios, ajustar nuestras vidas al llamado de conversión. Ese es el tipo de preparación que propongo ahora. No porque se pueda demostrar que la campana sonará exactamente el 1 de enero, sino porque el 1 de enero, en esta lectura, funciona como umbral de conciencia. Volvamos a la escena. Señales en el cielo, festividades que contienen memoria profética y relojes interpretativos que parecen sincronizarse.
¿Qué papel juega Israel en todo esto? Israel permanece en el centro del drama escatológico bíblico. Textos proféticos, Ezequiel con su visión de Gog y Magog, y otros que dibujan conflictos finales alrededor de la tierra de Israel, sitúan a ese pueblo como epicentro. No se trata de hacer política. Se trata de reconocer que la Escritura narra una historia en la que Israel tiene un papel irremovible en los tiempos finales. Los acontecimientos geopolíticos recientes, las tensiones y las alianzas, no son pruebas de una profecía literal en sí mismos, pero sí son el contexto sobre el cual las señales se interpretan y cobran significado para la comunidad creyente. Por eso, la atención sobre Israel no es un capricho histórico, sino una práctica hermenéutica coherente con las Escrituras. Entre profecías y signos hay que mantener claridad. Discernir no es alarmar sin fundamento. Joel habló de un llamado a que el pueblo se vuelva con ayuno y lamento cuando viere estas señales. Jesús advirtió que saldrán falsos mesías y prodigios, y sin embargo urgió a la vigilancia. Al confrontar estas advertencias, la pregunta pastoral que nos compete es: ¿qué debe cambiar en tu vida antes de entrar en esta temporada? No prometo atajos ni garantías de prosperidad o salud. Lo que sí sostengo es que las Escrituras exigen una respuesta ética y espiritual: arrepentimiento, reconciliación, fe perseverante en Cristo y una vida que refleje justicia y misericordia. Es aquí donde el llamado se vuelve personal. Si el 1 de enero es para algunos un calendario ritual, para los cristianos es una oportunidad de examen. ¿Con qué corazón recibirás ese día? ¿Estarás aferrado a viejas ofensas, alimentando rencores, o habrás buscado la reconciliación con los que has herido? ¿Tu fe está arraigada en la justicia de Cristo o en esperanzas de atajos terreno? Responder a estas preguntas no es un ejercicio místico, es integridad espiritual. Es también la respuesta que los profetas reclamaron: la reforma del interior antes que el dramaturgo de señales. Hasta aquí hemos trazado un mapa: señales en el cielo, fiestas que recuerdan y anuncian, relojes que proponen ciclos y la centralidad de Israel como telón de fondo. Pero queda por mostrar cómo todos esos elementos se unirían y por qué, en esta interpretación profética, convergen hacia el 1 de enero como un hito simbólico. Esa es la línea de tensión que sostendrá lo que sigue: no un cálculo definitivo, sino la presentación de escenarios y, sobre todo, el llamado a una decisión que transforme tu vida ahora, antes de que cualquier calendario marque su página. Antes de continuar, si este tema está hablando a tu corazón y quieres profundizar en cómo las señales han coincidido con momentos concretos en la historia, hay un recurso que he preparado para ver a continuación. Lo encontrarás en la pantalla. Tómatelo como un acompañamiento visual a lo que hemos empezado a caminar: ejemplos históricos, mapas y fechas que ayudan a entender el patrón sin convertirlo en fatalismo. Sigamos entonces con dos preguntas cruciales que abren el próximo tramo de nuestra conversación. ¿Cómo interpretar las señales sin caer en especulación numérica? ¿Y qué significa, en términos prácticos, estar preparado para el 1 de enero, si este es un umbral más simbólico que cronológico? Para abordar la primera, necesitamos profundizar en la metodología hermenéutica, cómo los intérpretes responsables balancean tipos, figuras y números con el resto del texto bíblico. Para la segunda, debemos movernos de la teoría a la práctica: arrepentimientos concretos, decisiones relacionales y actitudes espirituales que se manifiestan en obras de fe. En la hermenéutica responsable hay algunas reglas básicas. Primero, distinguir entre texto y aplicación. Cuando Daniel ve visiones de bestias y cuernos, el intérprete debe identificar el símbolo en su contexto y no leerlo como etiqueta inmutable para cualquier líder contemporáneo. Segundo, reconocer la diversidad interpretativa. Hay tradiciones que leen ciertos números de forma literal y otras que los ven simbólicamente. Tercero, no sobrecargar un único tipo de evidencia. Por ejemplo, no sostener que un eclipse por sí solo prueba una conclusión escatológica. La exposición integral de las Escrituras requiere convergencia de textos y coherencia espiritual. En este punto conviene recordar lo que Amós afirmó: Dios realiza propósitos comunicándolos a quienes Él envía. La función del profeta no es sembrar pánico, sino despertar al pueblo. Si por tanto lo que estamos haciendo es leer señales con la responsabilidad del profeta, la consecuencia natural es llamar a la comunidad a cuentas prácticas, volver a Dios, buscar reconciliación, vivir con fruto. No se trata de apelar a la emoción con titulares sensacionalistas, se trata de una pastoral que transforma el corazón y la conducta. ¿Qué actos concretos constituyen estar preparado?
Hay gestos que son universales: arrepentirse de rencores, restaurar relaciones, revisar prioridades financieras para no poner la confianza en el dinero, buscar la justicia en las decisiones cotidianas, priorizar la oración y la palabra, y renovar el compromiso con Cristo como Señor. También hay formas comunitarias de preparación: reunirse para orar, sostenerse en ministerio con amor práctico hacia los necesitados, enseñar a los jóvenes el corazón de la Escritura más que los números que dividen. Estas son manifestaciones de una vigilancia saludable. Pero aún no hemos tocado la pregunta que tensiona todo esto: ¿por qué precisamente el 1 de enero emerge como un hito en esta lectura profética, si la transcripción original de varias voces apuntaba a otros días como Yom Kippur u octubre? La respuesta, a grandes rasgos, tiene que ver con la idea del umbral y del nuevo comienzo. Las antiguas fuentes hablaban de octubre por una razón: muchas señales coincidieron con festividades otoñales. Aquí proponemos una relectura que traslada el énfasis al 1 de enero como símbolo universal de comienzo y posibilidad. Es una adaptación hermenéutica. En vez de insistir en la coincidencia de un signo con una festividad judía específica, contemplamos la convergencia de señales y ciclos y las interpretamos como una invitación que encuentra su eco en el inicio del Año Nuevo Civil, un punto en el que muchas culturas renuevan votos y repiensan destinos. Esta traslación no pretende invalidar las lecturas anteriores, pretende abrir una puerta pastoral para que muchos, independientemente de su calendario litúrgico, puedan comprender el llamado a la preparación. Estas consideraciones nos ponen en el borde de una revelación más aguda: la superposición de los 3 relojes proféticos, las señales celestes y las festividades, pueden leerse como capas que convergen en una temporada. Si estas capas se activan de manera simultánea, la comunidad de fe enfrenta 2 alternativas: ignorar y seguir como antes, o responder con arrepentimiento, obediencia y esperanza. Esa es la encrucijada moral y espiritual que define nuestra situación. Al mismo tiempo, debemos ser transparentes sobre los límites del conocimiento humano. Cuando hablamos de números como 7.000 años o 2.550 días, señalamos interpretaciones, no certezas. Cuando observamos eclipses y lunas sanguinas, hablamos de signos, no de sellos definitivos. Esta humildad interpretativa no quita urgencia, al contrario, la sostiene. Si no sabemos la hora exacta, todo momento se vuelve valioso para atender la llamada divina. En el próximo tramo examinaremos más de cerca cómo, en la práctica, los profetas llamaron al arrepentimiento en tiempos de señal y cómo la comunidad actual puede aplicar esos llamados ante un posible inicio simbólico que el 1 de enero representa. Veremos ejemplos bíblicos de llamadas a la conversión tras señales celestes, desgranaremos rituales de las fiestas que iluminan el mensaje y presentaremos un itinerario espiritual para quienes desean responder ahora mismo. Además, empezaremos a desenmarañar cómo la figura de Gog y Magog y las tensiones en torno a Israel encajan en esta lectura sin caer en especulación política. Mientras te preparas para seguir, contempla de nuevo esa imagen: la luna roja, el eclipse que oculta el sol, el sonido lejano del shofar. No como final fatalista, sino como llamado a la claridad del corazón. El 1 de enero, en esta lectura, es un umbral que nos planta frente a una decisión. ¿A qué lado de ese umbral deseas estar? ¿Con calma distraída o con un espíritu transformado? La estación exige una respuesta que va más allá de cálculos, exige conversión. Cuando regresemos, entraremos en los textos, Joel, Daniel y Apocalipsis, y veremos cómo sus imágenes funcionan juntas para ofrecer no una fecha, sino una dirección. Por ahora, mantén la pregunta viva. Si el año nuevo puede ser también un comienzo profético, ¿qué lista de vida necesitas quemar y qué raíces de fe necesitas regar antes de cruzar ese umbral? La respuesta no es teórica, se mide en decisiones cotidianas. Y esas decisiones son las que, en definitiva, pueden cambiar tu vida para siempre. La respuesta no es teórica, se mide en decisiones cotidianas. Y esas decisiones son las que, en definitiva, pueden cambiar tu vida para siempre. Ahora entremos con cuidado en los textos que han sido lámparas para generaciones que han querido leer los tiempos. Empezaremos por Joel, porque su voz es directa y su intención es práctica. Joel no habla para inquietar por sí mismo, habla para despertar a un pueblo a la acción del arrepentimiento. Cuando dice que el sol se hará tinieblas y la luna en sangre, lo hace en un contexto que exige respuesta. Clamad a los que aún pueden oír, volved a quien aún puede recibir. En una lectura responsable,
Joel nos recuerda que los fenómenos celestes funcionan como advertencia, no como espectáculo. Si hoy vemos lunas rojas y eclipses que coinciden con temporadas de expectativa, la lección joelita es que estos signos deben impulsar un retorno sincero al Señor, una reforma del corazón y de las prácticas comunitarias. Daniel nos da otra perspectiva, la de los tiempos prolongados y las visiones simbólicas. Cuando Daniel ve bestias, cuernos y números, recibe interpretaciones que atraviesan generaciones. Los tiempos y medio tiempo, o los periodos marcados por ciertas cifras, fueron palabras dichas en situaciones de opresión y promesa. Interpretarlos requiere humildad. Algunos los han leído como cronologías precisas, otros como tipologías que describen procesos espirituales. Lo esencial, desde la perspectiva danielista, no es el cálculo exacto, sino la fidelidad persistente en medio de la prueba. Daniel nos enseña a orar, a buscar entendimiento y a vivir con integridad aun cuando los signos anuncian crisis. Si trazamos, por tanto, una línea entre Daniel y Joel, vemos un llamado unívoco. Las señales deben producir conversión y compromiso fiel. Apocalipsis habla en imágenes que desafían la literalidad y despiertan la imaginación profética. Las trompetas, los sellos y las copas son formas de decir que hay ciclos de juicio y de gracia que recorren la historia. En varios pasajes del Apocalipsis, los juicios no se conciben para destruir sin propósito, sino para llamar al arrepentimiento y señalar la soberanía de Cristo sobre la historia. Leer Apocalipsis con temor sin esperanza sería una lectura incompleta. El libro mezcla advertencia y promesa, toque de trompeta que despabila, pero también la visión del tabernáculo de Dios con los hombres al final de la historia. Es en esa tensión, juicio que purifica y promesa que restaura, donde debemos situar nuestras decisiones ante cualquier umbral simbólico como el 1 de enero. Recordemos además la advertencia de Jesús. Nadie conoce la hora ni el día, solo el Padre lo sabe. Pero Él mismo exigió estar alerta, vigilar y dar fruto. La paradoja entre la ignorancia de la hora y la urgencia de la vigilancia es la brújula pastoral que guía la interpretación. No buscamos ser adivinos, buscamos ser fieles. La enseñanza de Jesús obliga a un espíritu vigilante que al ver señales no se descomponga en pánico, sino que responda en obediencia y amor. Con estos textos en mente, avancemos a una lectura concreta de cómo las capas que hemos descrito, señales celestes, calendarios festivos y relojes numéricos, pueden converger en una temporada que simbólicamente encuentra su eco en el 1 de enero. Reitero, esta es una lectura interpretativa, una propuesta de sentido, no una fecha sellada. Piensa en la convergencia como en la superposición de varias cintas. Cada una contiene informaciones útiles. Cuando se cruzan, crean una intersección que merece atención. Esa intersección es una llamada a la reforma más que una sentencia. Imagina, por ejemplo, que en los meses previos a ese umbral se multiplican fenómenos celestes observables, que las lecturas de ciertos ciclos numéricos llaman la atención de intérpretes responsables, y que las conmemoraciones de Israel y otros factores geopolíticos generan tensiones que, por su naturaleza, invitan a la oración y al discernimiento. En ese caso, para muchos creyentes el 1 de enero se transformará en un día simbólico de examen, no porque el cielo se lo imponga como fecha, sino porque la comunidad cristiana, al observar la convergencia, decide marcar un inicio de manera colectiva. Ayuno, oración, reconciliación, renovación de compromiso. Esa decisión comunitaria es en sí un acto profético. La Iglesia dice a la historia que está lista para vivir conforme a la justicia de Cristo. Ahora hablemos con claridad sobre Gog y Magog, porque la mención de estos nombres suele despertar miedo y especulación. Ezequiel sitúa a Gog como líder de un poder que se levantará contra la tierra de Israel. La tradición profética ha interpretado esa visión como una imagen del conflicto final, un clímax de tensiones que tienen como escenario a la tierra prometida. Pero hay que ser prudentes. Situar a países contemporáneos bajo etiquetas bíblicas es una tarea compleja y peligrosa si se hace con ligereza. La lectura responsable consiste en reconocer que Ezequiel describe el asombro del Señor frente a la arrogancia humana que ataca a su pueblo, y que la respuesta divina viene acompañada de juicio que redime a Israel y revela la santidad de Dios. En otras palabras, Gog y Magog son sobre todo un llamado a ver que la soberanía de Dios trasciende las manos humanas que intentan subvertirla.
En la práctica, ¿qué significa esto para ti? Significa que, si vives preocupado por conflictos internacionales, tu primera tarea no es alinearte ideológicamente, sino buscar a Dios por Israel y por las naciones. Significa orar por la paz de Jerusalén, por la protección de los indefensos, pero también por la conversión de los corazones y por la justicia que solo Cristo puede ofrecer. No te estoy pidiendo que sigas agendas políticas, te estoy llamando a una oración informada, compasiva y bíblica. Llegamos ahora a la parte que convierte el análisis en programa. ¿Qué hacer concretamente antes del 1 de enero si este día es tomado como umbral? Propondré un itinerario espiritual y práctico que puedes aplicar solo, en familia o en tu comunidad de fe. Cada paso es sencillo, pero su aplicación exige honestidad. Primero, examen y confesión personal. Haz una lista no para juzgarte sin misericordia, sino para identificar lo que necesita ser transformado. Pide a Dios que revele las motivaciones ocultas, orgullo, codicia, indiferencia. Confiesa con palabras claras y busca reconciliación con quienes hayas ofendido. El arrepentimiento verdadero comienza con la claridad de lo que hay que cambiar. Segundo, restitución y reparación relacional. Si hay relaciones dañadas, toma la iniciativa. La Biblia pone la restitución como un valor moral. Cuando es posible reparar, hazlo. Esto puede ser difícil y requerir valentía, pero es el tipo de acción que produce paz y hace señas de una conversión real. Tercero, revisión de prioridades. ¿En qué depositas tu confianza? ¿En la economía, en la seguridad humana o en la justicia de Cristo? Reordena tus cuentas, no solo las bancarias, sino las del corazón. Asegura que tu confianza esté en lo eterno. Servicio, compasión y fidelidad. Cuarto, ayuno y oración comunitaria. Organiza o participa en encuentros de oración que busquen la dirección de Dios y clamen por la nación de Israel, por la iglesia, por los necesitados. No hay un método único. Lo importante es la disposición del corazón. Los ayunos no son rituales vacíos, son gestos de dependencia y de entrega que ayudan a reenfocar la mente y el alma. Quinto, formación y discernimiento. Estudia las Escrituras con humildad. Busca enseñanza sólida que exponga las diferentes interpretaciones de los pasajes escatológicos y promueva una teología equilibrada. Evita las lecturas que promueven pánico o que te llevan a teorías conspirativas. Un cristiano bien formado no es crédulo ante cualquier signo, pero tampoco indiferente. Sexto, servicio tangible. Mientras miras al cielo y amas a Israel en tu oración, recuerda que la fe que discierne produce obras. Multiplica actos de bondad. Ayuda a una familia en necesidad. Visita a alguien solo. Participa en iniciativas que sanen heridas. El juicio que viene, en la Biblia, a menudo va acompañado de la llamada a cuidar del vulnerable. Ser parte de la solución es hoy una forma de profecía viva. Séptimo, renovar el compromiso de evangelismo con compasión. El llamado de la Iglesia es llevar el Evangelio. Si el 1 de enero se convierte en un umbral para muchos, que ese umbral encuentre a la comunidad cristiana preparada para ofrecer no un sistema de miedo, sino la buena noticia de la gracia de Cristo y la invitación a la reconciliación. Al aplicar este itinerario, surge una pregunta legítima. ¿Cómo evitar que todo esto se vuelva ritualismo performativo? La respuesta vuelve a la humildad hermenéutica y a la sinceridad moral. Las prácticas son útiles si se sostienen en un corazón transformado. Si el ayuno no cambia tus actitudes, no vale. Si la oración no lleva a la acción, se queda corta. El objetivo no es mostrar una fachada piadosa el 1 de enero, es vivir una transformación real y prolongada. Llegando al clímax de esta reflexión, ¿qué significa, en términos existenciales, elegir estar de un lado del umbral? Significa renunciar a seguridades falsas y abrazar la justicia de Cristo como camino y destino. Significa preferir la paz de la conciencia ante la acumulación de bienes. Significa priorizar la reconciliación sobre la ira. Significa preparar tu vida para un encuentro con Dios, no para una estadística escatológica. En la tensión entre temor y esperanza, la Escritura llama a la esperanza activa, no una esperanza pasiva que espera sentado, sino una esperanza que obra.
Visualicemos la escena final que traerá consuelo, la imagen de Sucot. El tabernáculo recordaba a Israel que Dios habitó entre su pueblo en tiendas, en provisionalidad, recordando la fragilidad humana y la presencia divina. En la literatura profética y en el Apocalipsis, la imagen regresa. Dios con su pueblo, vistiéndolos de justicia, morando con ellos. Si el 1 de enero representa un umbral simbólico, que lo sea hacia la casa donde Dios habita con la humanidad. Esa es la esperanza que no decepciona, no un escape del mundo, sino la promesa de una morada donde la justicia y la paz se encuentran. Antes de cerrar, hagamos una pausa para considerar las dudas que surgen en muchos. ¿Y si me equivoco en la interpretación? ¿Y si todo esto se ve como alarmismo? Estas preguntas son saludables. La comunidad cristiana siempre debe dar espacio a la duda reflexiva, porque ella obliga a afinar la hermenéutica y a cultivar la caridad interpretativa. Si tus motivaciones son sinceras y tu práctica está sujeta a la palabra, entonces tu respuesta ante las señales mostrará un corazón que teme a Dios y ama a las personas. Quiero también tocar una dimensión pastoral que a menudo se olvida, la atención a los vulnerables que viven en medio de tensiones. Mientras discutimos relojes y señales, hay hombres y mujeres que sufren, que pierden hogares, que temen por su futuro. Una comunidad que interpreta los tiempos con seriedad no abandona a estos hermanos, los protege, los consuela y les muestra la esperanza de Cristo con hechos concretos. Esto es profecía con manos y pies. Nos acercamos al cierre, pero antes quiero dejarte con una serie de acciones prácticas que puedes implementar en las semanas previas al 1 de enero. Toma nota y no dejes que se queden en intenciones. Reserva una hora diaria de lectura bíblica centrada en los salmos y en los profetas. Pide a Dios que te muestre dónde necesitas cambiar. Identifica 3 relaciones rotas y da un paso concreto para restaurarlas. Dedica un día semanal al servicio. Visita, ayuda o apoya una causa que sane heridas en tu comunidad. Participa en una jornada de oración comunitaria antes del 1 de enero, centrada en arrepentimiento y en intercesión por Israel y las naciones. Haz un inventario de tus prioridades: trabajo, familia, iglesia. Reordena según lo que glorifique a Dios. Invita a alguien a conversar sobre fe, no para convencer con teorías, sino para compartir esperanza y acompañamiento. Ponte en marcha con humildad y constancia. No se trata de gestos dramáticos que duren un día, se trata de prácticas que transformen tu día a día. Ahora, en el momento final de este llamado, quiero hablar con franqueza pastoral. Si no has puesto tu vida en manos de Cristo, hoy hay una urgencia amorosa que deberías considerar. Convertirse no es una reacción ante señales, es la respuesta permanente al amor de Dios que ofrece perdón y nuevo comienzo. Si esa es tu decisión, hazla con sinceridad. Reconócete necesitado, confía en la obra de Cristo y entrégale tu vida. Si ya eres creyente, renueva tu compromiso. Vive con urgencia santa, no por miedo, sino por amor a aquel que viene. Concluyo con una oración breve, pidiendo por gracia para caminar en integridad. Señor, tú que conoces los tiempos y las estaciones, concédenos discernimiento para leer las señales con humildad, valor para arrepentirnos donde haga falta, y amor para servir al mundo que sufre. Habita con nosotros como en la tienda antigua, que tu presencia transforme nuestras vidas antes y después de cualquier umbral. Amén. Si este mensaje ha tocado algo en tu corazón, si sientes que necesitas orientación para dar ese paso de fe o para organizar una jornada de arrepentimiento y oración en tu comunidad antes del 1 de enero, deja "Estoy listo" en los comentarios o sigue el enlace en la descripción para recibir orientación práctica y acompañamiento espiritual. No prometemos fórmulas milagrosas, ofrecemos acompañamiento bíblico, oración y recursos para que tu preparación sea sincera y fructífera. Camina con esperanza. Mira el cielo, sí, pero sobre todo, mira a Cristo. Él es la llave que convierte cualquier umbral en casa.